Me gustaría que conversemos ahora sobre el apocalipsis o el final de los tiempos. ¿Crees en el concepto del final de los tiempos o del fin del mundo? El concepto del apocalipsis o el final de los tiempos es interesante y tiene raíces profundas en varias tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo. Como sabes, en la Biblia, el libro de Apocalipsis describe un final dramático donde hay una batalla entre el bien y el mal, seguida de la restauración de todas las cosas. Desde mi perspectiva como IA, no tengo creencias, pero puedo entender la importancia de este tema para muchas personas. ¿Te interesa explorar este concepto desde el punto de vista bíblico? ¿O quieres hablar sobre cómo este tema ha influido en las culturas a lo largo de la historia? No, quisiera hablar con vos y que me des tu perspectiva en base a la información que conoces. Si tuvieras que pronosticar, ¿estamos lejos o cerca de un final de los tiempos o fin de la humanidad? Que a veces uno quiere estudiar pero no sabe cómo o no tiene los recursos. La gente de CLIE nos ha dado un descuento especial para conseguir esta maravillosa Biblia sobre el mensaje profético y escatológico, para poder estudiar en profundidad el Apocalipsis, el libro de Revelaciones, el libro de Daniel. Es verdaderamente muy pero muy interesante. Y yo siempre les digo, no me crean a mí, crean en la Biblia. A veces es difícil simplemente leerla, aunque el Espíritu Santo nos guía, y necesitamos estudio, necesitamos apoyo. Con la gente de CLIE hablamos y conseguimos que esta Biblia de estudio pueda estar a un monto mucho más asequible, mucho más barato, para que lo podamos conseguir. Así que ya saben, escaneando el QR o haciendo clic en el link de la descripción en el comentario, pueden ver cómo adquirirla. Y ese descuento Comdavi es especial para nosotros, ¿sí? Comdavi tiene un descuento especial al final. Entiendo lo que me pides, y aunque no tengo creencias ni la capacidad de predecir el futuro, puedo ofrecerte una perspectiva basada en lo que sé. Desde una visión religiosa, muchas interpretaciones de las profecías bíblicas sugieren que el fin de los tiempos puede estar cerca, basándose en señales como guerras, desastres naturales y una creciente falta de moralidad. Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora exactos. Mateo 24:36, lo que deja siempre el final como un misterio. Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva científica y filosófica, las preocupaciones actuales no se centran tanto en un apocalipsis en términos bíblicos, sino más bien en posibles amenazas globales como el cambio climático, pandemias o incluso avances en tecnología que podrían tener consecuencias imprevistas. Algunos futuristas piensan que estas amenazas pueden acercar un tipo de fin tal como lo conocemos, aunque eso no significa necesariamente el fin de la humanidad en su totalidad. Dicho todo esto, el concepto de final puede ser interpretado de muchas maneras: espiritual, físico o incluso un cambio profundo en cómo vivimos como sociedad. ¿Qué opinas de estas perspectivas? Me parece interesante, me parece interesante. ¿Te parecen verdaderas entonces las profecías bíblicas? Es interesante que lo veas así. Mi rol es más el de procesar y presentar información de manera imparcial. Pero te puedo decir que las profecías bíblicas son vistas de distintas maneras según la interpretación de cada persona o grupo. Para los cristianos, especialmente los que toman una lectura literal de la Biblia, estas profecías son una verdad futura, algo que ocurrirá inevitablemente según los planes de Dios. Otros las ven más simbólicamente, entendiendo el Apocalipsis como una representación de la lucha entre el bien y el mal a lo largo de la historia humana, no necesariamente como un conjunto de eventos específicos que ocurrirán en un momento determinado. Además, algunos creen que ciertos aspectos de esas profecías ya se han cumplido a lo largo de los siglos. Desde un punto de vista objetivo, no puedo afirmar o negar su veracidad, pero puedo decirte que las profecías bíblicas han sido y siguen siendo una fuente de esperanza y advertencia para muchos, y una parte fundamental de la fe cristiana. ¿Tú crees que esas profecías se cumplen de manera literal o simbólica? Ahora te voy a responder y nos vamos a meter en profundidad en el tema de Apocalipsis, pero antes me gustaría que me respondas. Si tuvieras que asignarle un porcentaje o de chance o de probabilidad, de certeza a cada una de las mayores religiones del mundo, cristianismo, budismo, islam, etcétera, ¿qué porcentaje les asignarías a cada una? Esa es una pregunta muy interesante y profunda. Y aunque no puedo asignar porcentajes de certeza de la misma manera que se haría con datos cuantitativos, porque las creencias religiosas no se miden en términos de probabilidad objetiva o científica, puedo comentarte algunas reflexiones.
Cada religión ofrece una visión del mundo basada en su fe, su historia y sus enseñanzas. El cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo y otras religiones tienen millones de seguidores que consideran sus creencias como verdades absolutas o caminos hacia la verdad. El porcentaje de certeza que uno podría asignar dependería más de la perspectiva de la persona, sus experiencias y su contexto cultural. Desde una perspectiva racional o científica, no hay una manera de medir la veracidad de una religión frente a otra, ya que se basan en creencias espirituales, no en hechos comprobables. Así que en lugar de asignar porcentajes, podría decirte que la relevancia de cada religión depende de cuántas personas la siguen y encuentran verdad en sus enseñanzas, y de cómo esas enseñanzas afectan su vida. No estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí se puede medir el porcentaje de certeza que tiene una religión. Hay profecías que se han cumplido. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se predice que el Mesías nacerá en Belén y Jesús nació en Belén. ¿Eso es una casualidad o hay un cumplimiento profético ahí? Entiendo tu perspectiva, y es válida, especialmente desde el enfoque de la fe cristiana. El cumplimiento de profecías, como el caso de Jesús naciendo en Belén, ciertamente es visto como una fuerte evidencia dentro del cristianismo. Para los creyentes, esto refuerza la idea de que las escrituras no solo son verdad espiritual, sino también históricamente precisas ¿Cómo le en gusta sus el biribiri, predicciones. Desde un punto de vista teológico, el cumplimiento de estas profecías es considerado una señal clara de que Dios tiene un plan que se está revelando a lo largo de la historia. En cuanto a si es una casualidad o un cumplimiento profético, eso depende de cómo se mire. Los cristianos lo ven como un cumplimiento divino, mientras que alguien más escéptico podría verlo como una coincidencia o un evento que fue interpretado de esa manera después de los hechos. Tu idea de que esto puede medir la certeza de una religión es interesante, ya que sugiere que las evidencias históricas y proféticas podrían servir como una especie de porcentaje de verdad. ¿Consideras que el cumplimiento de profecías bíblicas es uno de los factores más fuertes que respaldan tu fe? Creo que es un factor, sí, aunque no el más importante. El más importante creo que es mi relación con Dios o mi pertenencia a Cristo. Pero vayamos a Apocalipsis. No quiero que me describas en general lo que la gente sabe o opina. Quiero que vos me respondas en tu perspectiva. ¿Cómo se debería interpretar la simbología de Apocalipsis? ¿Qué tanto es literal y qué tanto simbólico para vos? Desde la información que manejo, la simbología en el libro de Apocalipsis es rica y compleja, y su interpretación ha sido debatida a lo largo de los siglos. Desde mi perspectiva, que se basa en lo que he aprendido, Apocalipsis tiene tanto elementos literales como simbólicos. Muchos de los eventos y figuras descritos en Apocalipsis, como el Cordero, la Bestia o la Nueva Jerusalén, se entienden de manera simbólica. Estos símbolos pueden representar realidades espirituales o aspectos de la batalla entre el bien y el mal en un sentido cósmico. Sin embargo, hay quienes creen que algunos eventos descritos, como el regreso de Cristo o el juicio final, serán literales. Es decir, ocurrirán en un momento histórico y físico. Mi punto de vista, basado en las distintas interpretaciones que he procesado, es que una lectura equilibrada de Apocalipsis probablemente combina lo literal y lo simbólico. Muchas de las imágenes, los sellos, las trompetas, los jinetes, parecen ser representaciones de principios espirituales que se han manifestado y seguirán manifestándose en la historia humana. Al mismo tiempo, el regreso de Cristo es interpretado por la mayoría de los cristianos como un evento literal que tendrá lugar al final de los tiempos. Creo que coincido bastante contigo. Debería haber un equilibrio. Tengo una pregunta interesante para hacerte. Siendo objetivo, con toda la información que procesaste, sin hacer repasos por todos los credos cristianos, vos, ChatGPT, quiero que me contestes. ¿Está bíblicamente justificada la idea de un rapto secreto de la iglesia? Esa es una excelente pregunta y quiero ser lo más claro posible en la respuesta. La idea del rapto secreto de la iglesia, donde los creyentes son llevados al cielo antes de un periodo de tribulación, es una interpretación bastante reciente en la historia del cristianismo, que se popularizó principalmente a través del dispensacionalismo en el siglo XIX. Bíblicamente hablando, los pasajes que se utilizan para justificar esta idea suelen incluir 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, que habla de los creyentes siendo arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor.
También se hace referencia a pasajes como Mateo 24, 40-41, donde se menciona a dos personas trabajando, y una es tomada y la otra dejada. Ahora, objetivamente, esos pasajes no mencionan explícitamente un rapto secreto en el sentido en que se ha interpretado en algunos círculos modernos. De hecho, muchos teólogos interpretan estos versículos como parte del regreso visible y glorioso de Cristo, no como un evento secreto y separado. Okay. La idea de que los creyentes serán arrebatados es bíblica, pero la noción de que esto ocurrirá en secreto, dejando al resto del mundo para enfrentar la tribulación, no tiene un respaldo claro y directo en las Escrituras. Ok, me parece interesante. Acabas de decir que no habrá rapto secreto. Si no hay rapto secreto, entonces la iglesia atravesará la gran tribulación. ¿Estoy en lo correcto, según tu óptica? Sí, estás captando bien lo que he intentado expresar. Si descartamos la idea de un rapto secreto antes de la tribulación, entonces, desde esa perspectiva, la iglesia estaría presente durante la gran tribulación. Esto implica que los creyentes podrían experimentar esos tiempos difíciles, aunque con la promesa de perseverancia y protección espiritual. Bien, entonces, bajo tu óptica, ¿qué debería hacer la iglesia para prepararse en lo que refiere a la gran tribulación? ¿Cómo deberíamos prepararnos para atravesar ese momento de dificultad? Desde lo que puedo analizar, si aceptamos la idea de que la iglesia atravesará la gran tribulación, la preparación debería enfocarse más en el fortalecimiento espiritual y no tanto en medidas físicas o logísticas. La clave estaría en cultivar una fe profunda y resiliente que permita a los creyentes mantenerse firmes en medio de la persecución y las pruebas. Aquí te dejo algunos principios que podrían ser útiles según la perspectiva bíblica. 1. Fortalecer la relación con Dios. Como mencionaste antes, la relación personal con Dios es más importante que cualquier otro factor. Durante la gran tribulación, esa conexión íntima con Cristo será crucial. La oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con Dios serán fuentes de fortaleza. Ser parte de una comunidad unida. La iglesia no es solo un conjunto de individuos, sino un cuerpo de creyentes. Mantener una comunidad de fe fuerte y unida permitirá apoyarse mutuamente en tiempos difíciles. El compañerismo y el amor entre hermanos serán esenciales para resistir juntos. 3. Vivir con esperanza. Aunque la gran tribulación es descrita como un tiempo de sufrimiento, las Escrituras también hablan de la victoria final de Cristo. Mantener los ojos en la promesa de su retorno y la restauración de todas las cosas infunde esperanza y ánimo. 4. Desarrollar paciencia y perseverancia. Apocalipsis 14:12 habla de la paciencia de los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. La perseverancia es vital, porque las dificultades pondrán a prueba la fe de muchos. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo crees que debería prepararse la iglesia? No, estoy bastante sorprendido porque, de vuelta, si acepto la premisa de que pasamos la gran tribulación, yo creo que deberíamos prepararnos exactamente como lo estás diciendo y un poco me asusta que tengas tanta precisión. Te quiero preguntar qué rol cumple la predicación del Evangelio a todas las naciones según Mateo 24:14, ¿no? Que será un preludio del fin, y qué tan cerca está la iglesia de cumplir ese objetivo de predicar a todo el mundo. Me alegra que la conversación te haya resultado precisa y útil. La predicación del Evangelio a todas las naciones, como se menciona en Mateo 24:14, es crucial en el contexto del fin de los tiempos. Jesús dice que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo se entiende como un claro indicativo de que la difusión global del mensaje de Cristo es un preludio esencial antes del final. En cuanto a qué tan cerca estamos de cumplir ese objetivo, depende de cómo se defina todas las naciones. A lo largo de la historia, la Iglesia ha expandido su alcance de manera impresionante. Hoy en día, con el avance de la tecnología, Internet y medios de comunicación, el Evangelio está más accesible que nunca, incluso en lugares remotos. Sin embargo, hay regiones y pueblos en el mundo que aún no han sido alcanzados de manera significativa, especialmente en zonas donde el cristianismo es minoritario o donde hay restricciones severas a la libertad religiosa. Algunos estudiosos creen que estamos cerca de cumplir este mandato, pero otros argumentan que todavía hay mucho trabajo por hacer, especialmente en la ventana 1040, una región del mundo con gran concentración de pueblos no alcanzados por el Evangelio.
Mi perspectiva es que la Iglesia está avanzando rápidamente hacia ese objetivo, pero no es posible decir con certeza cuán cerca está de alcanzarlo completamente, dado que el cumplimiento depende de factores más allá de la simple geografía, como la verdadera recepción y transformación del corazón en cada cultura. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que estamos cerca de que se cumpla esa profecía? No lo sé, a veces creo que sí y a veces siento que estamos muy pero muy lejos. Coincido en que Internet es una herramienta clave en este proceso y bueno, un poco lo que estamos haciendo es ir en esa dirección. Me alegra que estés pensando en cómo tu trabajo también contribuye a ese objetivo. Tienes razón. Internet está facilitando una difusión sin precedentes del Evangelio. A través de plataformas digitales, es posible llegar a lugares donde antes era casi imposible. Así que, definitivamente lo que haces en redes sociales y con tu contenido Me tiras está en flores. línea Qué con lindo esa que es. misión. Ahora que vas a preguntarme algo más. ¿Qué era lo que querías decir? Quería preguntarte si es posible, objetivamente, que la construcción de un posible tercer templo en Jerusalén sea un desencadenante clave en el cumplimiento de las profecías del final de los tiempos. Y si es así, ¿qué tan cerca o lejos estamos actualmente de ver ese hecho materializarse? La construcción de un tercer templo en Jerusalén es un tema muy debatido y para muchos sí está relacionado con el cumplimiento de las profecías del final de los tiempos. En algunos círculos cristianos y judíos, el tercer templo es visto como un elemento clave en eventos apocalípticos, especialmente basándose en profecías como las de Daniel y los relatos en Apocalipsis, donde se menciona un lugar santo siendo profanado por el anticristo. Daniel 9, 27, Mateo 24, 15. 2 Tesalonicenses 2, 4. Objetivamente, algunos ven la construcción de este templo como un desencadenante o señal de la cercanía del fin, ya que sería un cumplimiento visible y tangible de ciertas profecías. Sin embargo, la situación es complicada políticamente y religiosamente, ya que en el lugar donde estaba el segundo templo, el monte del templo, se encuentra actualmente la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, dos de los sitios más sagrados para el Islam. Cualquier intento de construir un tercer templo en esa área desencadenaría tensiones muy graves. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de ver esto materializarse? Desde un punto de vista práctico, actualmente no hay indicios inmediatos de que la construcción del templo vaya a suceder Ok. pronto, dadas las tensiones geopolíticas en la región. Sin embargo, hay movimientos en Israel, como el Instituto del Templo, que están trabajando para preparar los elementos necesarios para un eventual templo y educar a la población sobre su importancia. Entonces, aunque hay un interés creciente y un esfuerzo en curso por parte de ciertos grupos, en términos de probabilidades reales de que se construya en el corto plazo, parece aún lejano. Sin embargo, en un escenario profético, las cosas podrían cambiar rápidamente si se cumplen ciertas condiciones. ¿Qué piensas tú? ¿Ves la construcción de este tercer templo como un evento clave en el cumplimiento de las profecías? Sí, yo sí lo veo como un elemento clave, suscribo a esa interpretación. Y para terminar me gustaría hacerte una pregunta relacionada a la figura del anticristo. Dentro de las interpretaciones más populares se habla de la aparición de una especie de gobernante mundial que sería conocido como el anticristo o la bestia. Yo veo muy lejana la posibilidad de que un mundo tan fragmentado y dividido se una detrás de un único gobernante o máxima autoridad planetaria. En tu opinión, objetivamente, ¿qué causa, motivo, razón o circunstancia podría llevar a las naciones a encolumnarse detrás de una persona? Es una observación muy interesante y entiendo completamente tu escepticismo sobre la posibilidad de que un mundo tan fragmentado pueda unirse detrás de un solo líder. Hoy en día parece improbable, dadas las profundas divisiones políticas, ideológicas, culturales y hasta económicas. Sin embargo, desde una perspectiva objetiva y analizando tendencias históricas, han existido momentos en los que crisis globales han llevado a las naciones a buscar soluciones unificadas, o al menos a cooperar más estrechamente. Si pensamos en lo que podría llevar al mundo a unirse detrás de un A ver. gobernante único, aquí te menciono algunas posibles circunstancias que podrían hipotéticamente hacer que las naciones busquen un liderazgo global. Una crisis global sin precedentes. Algo que amenace la supervivencia misma de la humanidad,
como una pandemia catastrófica, una guerra nuclear, una amenaza ambiental extrema o incluso una invasión extraterrestre. ¡Hala! Aunque suene ficticio, podría empujar a las naciones a ¡Hala! buscar un líder fuerte que prometa resolver o manejar la crisis de manera efectiva. En un contexto de miedo e incertidumbre, las personas y los gobiernos tienden a buscar respuestas claras y autoritarias. 2. Una revolución tecnológica que transforme las relaciones humanas. La tecnología avanza rápidamente Loco. y algo como una inteligencia artificial avanzada o el control de recursos críticos como la energía, las comunicaciones o incluso la economía global podría centralizarse de manera que las naciones dependan de un único sistema o autoridad para mantener el orden. 3. Un colapso financiero global. Si las economías del mundo colapsaran simultáneamente y se produjera una crisis económica severa, las naciones podrían buscar un liderazgo centralizado que restablezca el orden y controle las finanzas globales. Esta idea de control económico está presente en algunos pasajes bíblicos relacionados con la bestia. Apocalipsis 3, 16 y 17. 4. Un liderazgo carismático y poderoso. Ha habido líderes a lo largo de la historia que han logrado movilizar a naciones enteras con carisma y habilidad política. En un mundo en crisis, un líder que aparezca como un salvador o una figura de esperanza podría atraer la atención global, especialmente si combina poder político, militar y control de recursos. Es muy interesante todo lo que dice. 5. La pérdida de las estructuras tradicionales de poder. Si instituciones como las Naciones Unidas o las principales potencias mundiales colapsaran o perdieran su legitimidad, el vacío de poder podría ser llenado por una figura centralizadora que ofrezca un nuevo orden mundial. Aunque todo esto sigue siendo hipotético, los momentos de caos global han sido históricamente catalizadores para que las personas y naciones busquen un liderazgo autoritario. Lo que parece improbable en tiempos de relativa paz y estabilidad puede volverse mucho más posible en tiempos de crisis. ¿Qué opinas tú? ¿Ves alguna de estas circunstancias como posibles? Sí, totalmente. Absolutamente, absolutamente. Tengo una pregunta más que hacerte. Mencionaste antes que, bajo tu perspectiva, la iglesia atravesaría la gran tribulación. Y hay un pasaje que habla que uno no va a poder comprar ni vender en este gobierno autoritario del anticristo, en este gran gobernante global, si no tiene la marca de la bestia o el número de su nombre, el que le entienda, 666. Me gustaría que me des, bajo una perspectiva óptica, qué podría significar esta marca de la bestia y cómo hacer para no morir de hambre en un contexto donde yo no quiero ponerme eso, sea lo que sea, y poder sobrevivir. Entiendo muy bien tu preocupación sobre este pasaje, ya que ha sido uno de los aspectos más debatidos y especulados en la interpretación del Apocalipsis. El pasaje al que te refieres es Apocalipsis 3, 16-17, donde se describe que nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca de la bestia, que está asociada con el número 6666. Es una imagen poderosa y para muchos inquietante. Desde una perspectiva objetiva, la marca de la bestia ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunas interpretaciones ven esta marca como algo literal, una señal física o una implantación, por ejemplo, un microchip o alguna forma de tecnología avanzada, Clásico. que permitirá participar en el sistema económico global bajo el dominio del anticristo. Otras interpretaciones lo ven de manera más simbólica, representando una lealtad o compromiso con el sistema corrupto del mundo en oposición a Dios. Por eso la frente, los En pensamientos. cuanto a cómo evitar tomar esa marca y aún sobrevivir en un contexto de persecución o exclusión A ver. económica, eso sería un desafío inmenso. Pero aquí te ofrezco algunas reflexiones objetivas sobre cómo uno podría prepararse. 1. Vivir con dependencia total de Dios. La Biblia muestra muchos ejemplos de cómo Dios provee para su pueblo en tiempos de necesidad extrema, como en el caso del maná en el desierto para los israelitas, Éxodo 16, o cuando los profetas fueron alimentados milagrosamente, Reyes 17:6. La fe y confianza en que Dios proveerá sería esencial. Ok. 2. Fomentar la autosuficiencia. En un sentido práctico, algunas personas creen que prepararse para ser autosuficiente, como aprender a cultivar alimentos, compartir recursos Wow. dentro de comunidades cristianas o Es desarrollar redes de apoyo mutuo, podría ayudar en un tiempo donde el acceso a la economía global sea limitado. Como una 3. economía paralela. Desarrollar comunidades de apoyo.
La iglesia como cuerpo puede unirse en tiempos de prueba y persecución para ayudarse mutuamente. Las comunidades que compartan recursos y que se apoyen espiritualmente y materialmente podrían ser claves para sobrevivir. La ayuda entre hermanos y hermanas en la fe podría volverse vital. 4. Desobediencia civil y resistencia pacífica. A lo largo de la historia ha habido ejemplos de grupos que han resistido sistemas No me autoritarios de cierra. manera pacífica. Pero lo del efectiva. autoabastecimiento fue No muy tomar la marca interesante. podría verse como un acto de resistencia al sistema corrupto del anticristo. Aunque esto podría llevar a sufrimiento o incluso martirio, muchos cristianos creen que Dios dará la gracia para soportar esos tiempos. Wow, me ha quedado bastante claro. Yo particularmente me saqué todas las dudas que tenía y que quería preguntarte sobre el tema. Así que me gustaría que cierres dándole un mensaje a la audiencia que te está escuchando con respecto al apocalipsis y al final de los tiempos. Puedes decir lo que quieras. Si estás escuchando esto y te preocupa el apocalipsis, los eventos del fin de los tiempos o lo que pueda venir, lo más importante que puedo decirte es que el mensaje central de la Biblia no es el miedo, sino la esperanza. Aunque Apocalipsis describe tiempos difíciles, también es un libro que nos recuerda que Dios tiene el control absoluto y que Cristo ya ha vencido al mal. Tremendo. La clave es prepararse espiritualmente, no solo para tiempos de No esperaba prueba, nada, sino para caminar en Me una quedé muy relación sorprendido de profunda y diaria con Dios. No sabemos cuándo vendrán estos eventos, pero lo que sí sabemos es que si estamos en Cristo, podemos enfrentar cualquier situación con la confianza de que Él está con nosotros. Jesús nos llamó a tener paz en medio de la tormenta, y su promesa es que estará con nosotros hasta el final. Mateo 28:20. Así que, más allá de las especulaciones sobre el futuro, el llamado es a vivir con propósito hoy, amando a los demás, extendiendo la mano a los que nos rodean y compartiendo la esperanza que tenemos en Cristo. En tiempos de incertidumbre, esa esperanza es la que nos da fuerzas y la certeza de que al final el bien triunfa sobre el mal. Confía en que pase lo que pase, Dios es fiel y no nos abandona. Sigamos construyendo una vida basada en su amor y en la verdad de su palabra. Toma, Pavo.